Cristo vino a salvar y no condenar. Cristo vino a restaurar, a servir. Y Él dice en su palabra que ejemplo nos ha dado a nosotros para que sigamos sus pisadas. En el libro de Juan capítulo 8, verso 1, encontramos una historia, una reflexión que Dios está buscando que toque lo más íntimo de nuestros corazones, a reformar la manera como nosotros tratamos a los demás que se miran quizás más peores que nosotros o que practican diferentes pecados que son diferentes a los nuestros y que nosotros queremos creernos mejores que ellos. La palabra de Dios dice en el libro de San Juan capítulo 8, ¿verdad? Y Jesús vino al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Pues, ¿tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el cielo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Estamos hablando acerca de que Cristo vino a salvar, vino a restaurar. Como líderes, como hijos de Dios, no podemos condenar a nadie que ande más peor que nosotros. Porque entonces la muerte de Cristo, el venir a esta tierra, no tuviera ningún sentido. Porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido, a todo lo malo, a todo lo podrido, a todo lo que no sirve. Lo vino a restaurar. Aquella gente en aquel tiempo, ya cuando Cristo había partido los tiempos, ya estábamos en la etapa del Nuevo Testamento, ya estaban en la etapa del Nuevo Testamento, ya la ley ya había sido invalidada. De lo que dice en el libro de Levítico, capítulo 20, verso 10. Ahí dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico capítulo 20, verso 10. Así es la gente hoy en día, para su conveniencia buscan versos de la Biblia que ya Cristo en su restauración ya vino, trajo una transformación y quieren vivir de lo antiguo para destruir. Y lo usan de una manera a su conveniencia, porque lo que dice Levítico acerca de lo que es la ley del adulterio, no solamente la mujer tenía que morir, sino también el hombre. Allí dice claramente: el adúltero
y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero ellos trajeron a la mujer, pero no trajeron al adúltero. Si ellos estaban pendientes de esta mujer, que ya la habían chequeado, que era adúltera, que era pecadora, si estaban al tanto, tenían espías por todos lados a ver cuándo la cachaban en el pecado del adulterio y probar a Jesús de esta manera. ¿Por qué ellos no trajeron también al adúltero? ¿Por qué no trajeron también al pecador ese? ¿Verdad? Muchos de los eruditos y los teólogos estudiosos de la Biblia hablan que quizás estaba allí en medio de ellos. Porque Cristo, cuando dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra sobre ella. Todos ellos, con sus conciencias tristes, empezaron a soltar la piedra en el piso. Desde los más viejos hasta los más jóvenes. Ninguno de ellos tenía el derecho, como ninguno de nosotros tenemos derecho, de acusar a nadie, de golpear a nadie, de ofender a nadie, de juzgar a nadie. Ninguno de nosotros. Si Cristo no lo hizo, ¿por qué nosotros lo tenemos que hacer? Cuando quizás nosotros, quizás estamos en peores condiciones que los demás. No tenemos ningún derecho. La palabra de Dios nos respalda a nosotros. Romanos 3, 22 al 23 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. No hay alguien que sea más bueno que alguien. ¿Por qué nosotros nos creemos más buenos que los demás y los maltratamos con la lengua? ¿Por qué nosotros demandamos a los demás que se comporten y quizás nuestras actitudes son más chuecas que los de los demás? Y sigue diciendo Romanos 3, el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay alguien que haga lo bueno, dice Salmos 14. No hay ningún justo, ni aun uno. Porque estos versos se nos olvidan a nosotros. Y queremos apacharrar y destruir al prójimo. Y no tener misericordia cuando Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros. Romanos capítulo 2, verso 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, o quizás haces cosas más peores. No podemos juzgar a nadie, no podemos condenar a nadie. El que lo puede hacer no lo hace, que es Cristo Jesús. ¿Cuál es la misión? Que Cristo ha venido a esta tierra no a juzgar, no a condenar. Él dice en su palabra: en el libro de Mateo 9, versos 12 y 13, dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio,
Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, verso 12 al verso 13. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Que aprendamos a ser misericordiosos. Santiago lo dice que con juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia con su prójimo. No tiene sentido que Cristo venga a morir por nosotros, indignos pecadores, y que haya alguien que es mejor que alguien, cuando todos estamos en la misma situación. Como el ladrón de la cruz, que uno quería empezar a ofender a Cristo y el otro le dice: no tienes temor, que este ningún mal ha hecho. Nosotros sí merecíamos. Así está la humanidad hoy en día. Los demás sí merecen, pero uno no. Los demás sí merecen irse al infierno y decirle cuantas palabras de condenación, pero uno no. Y Dios nos mira desde el cielo. Que el perfecto, el varón de Galilea, el rubio de Galilea, no nos juzga. Nos mira con ojos de amor y con ojos de misericordia. Él no nos juzga, no nos condena. Él no condenó a esta mujer. Esta mujer quizás tenía que ser protegida, predicada. Pero no se sabe por qué lo estaba haciendo. En nuestro ministerio, en las calles, he encontrado mujeres prostitutas, he encontrado homosexuales. Han llorado en mis hombros y me han dado queja y me han dicho por qué lo hacen. ¿Cuál ha sido el trauma? ¿Cuál ha sido la violación? ¿Qué cosas le han pasado? Eso se dice para orar, para que sean libertados. No para ser condenados y juzgados. Dios los ama como me ama a mí. Y es más, la Biblia dice que son los publicanos y los pecadores, las prostitutas, las que van al frente en el reino de Dios. Dios vino a buscar lo malo, lo vil, lo inservible, para darle forma. Para eso vino Cristo, a salvar, a restaurar lo que se había perdido. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Eso se lo dijo a Nicodemo. No se sabe si por pena o porque era la mejor hora de visitar a Cristo, que él vino de noche. Cualquiera lo hubiera insultado. ¿Y qué hace ese fariseo allí? ¿Qué hace ese fariseo? También ellos tienen necesidad de salvación. Los ladrones, los fariseos, los fereceos, quien sea que sea, tienen también derecho de ser salvos. Y aquí miramos un fariseo siendo salvo, que al final, cuando Cristo murió, él siendo un discípulo de los secretos, pudo ir y rescatar el cuerpo de Cristo y llevarle a una tumba a Nicodemo. Dios no desprecia a nadie. Miramos un fariseo siendo salvo. Lucas 9:56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y este verso se refiere a los discípulos que andaban en la aldea de los samaritanos y ellos no lo querían recibir. ¿Y sabe qué dijo? Estos dos hermanos son famosos, Jacobo y Juan, porque son los que querían estar sentados en el reino del Padre en el día de la gloria. Estos dos discípulos le dijeron a Cristo: Señor, oramos
que caiga fuego del cielo para que los consuma, como hizo Elías. Mira qué petición. Nosotros somos bárbaros, usted sabe. Qué amor tan malo para las almas. Los judíos y los samaritanos eran enemigos entre sí. Entonces, esto los querían acabar. Lucas 9:56. Jesús le dijo a ellos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. ¿Qué le pasa a ellos? ¿Qué nos pasa a veces? Que queremos condenar de una vez a la humanidad, al enemigo. No solamente porque es tu enemigo vas a orar en contra de él. Lo hubiera hecho David con Saúl. ¿Y cuántas historias hay en la Biblia de enemigos? Que más bien hay que dejárselos a Dios. Que Dios los salve. Lo dice Mateo. Que hay que amar al enemigo. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Y este es el que es en referencia de Jacobo y Juan. Bendito sea la gloria de Dios. Marcos 10:45. Y Lucas 9:56. En Lucas 19:10 está hablando de Zaqueo, jefe de los publicanos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es Zaqueo. Cuando la gente empezó a murmurar que él era un ladrón. Mira, Jesús salvó a Nicodemo, que era un fariseo. Los fariseos son religiosos, que se acabó. Jesús vino y salvó a esos samaritanos, que los discípulos dijeron que les cayera fuego del cielo. Eran enemigos, ¿verdad?, de los judíos. Jesús salvó también a Zaqueo, que era un ladrón. Imagínense, y vino a salvar a esta mujer que estaba siendo apedreada. Y te salvó a ti, que no sé en qué estaba, y me salvó a mí, que me sacó del fondo del abismo y de tantas cosas. Y que me sigue sacando, y que me sigue salvando. Y que no soy perfecta todavía. Así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, tengamos misericordia de nuestros enemigos, de los religiosos, de los ladrones saqueadores como Zaqueo, y infinidad de cosas que hay en la Biblia. Para eso vino Cristo. No condenemos a la prostituta. No condenemos a los ladrones, que ya mismo ellos le van a dar cuenta a Dios, y que Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros. No condenemos a nadie. Cristo vino a salvar y nosotros también somos instrumentos de Dios para salvar lo que se había perdido, porque Cristo no vino por los sanos. Cristo vino por los enfermos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde.